empezar dándoles la bienvenida. Soy la doctora Ruth Higuiñiz, jefe de Departamento de Salud Pública, Administración y Ciencias Sociales de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y este espacio de miércoles en salud pública es un espacio de intercambio académico y de acercamiento hacia diferentes actores fuera de la academia también para discutir y presentar temas vinculados a la salud pública en nuestro país y en el mundo. Este año, además, se cumplen 12 años de inaugurados los miércoles de salud pública en la facultad. Y es un gusto poder ahora tener este miércoles de salud pública para discutir el tema de el tratado pandémico que surge en un contexto importante de repensar cómo es que nos estamos organizando en el ámbito sanitario y de respuesta ante epidemias como la del COVID que tuvimos, pero otras crisis también sanitarias que estamos empezando a evidenciar y a vivir. Quiero presentar a nuestros ponentes el día de hoy. Estará con nosotros la politóloga Laura Chinchilla, política costarricense, que ha sido presidenta de la República entre el 2010 y el 2014. Es especialista y tiene un rol de liderazgo importante en temas de gestión pública, democracia y derecho, empoderamiento de género, seguridad y migración, entre otros. El médico Jorge Saavedra, que también ya está con nosotros, médico de la Universidad Autónoma de México, además de especializaciones en políticas en salud pública y en políticas y gestión de salud en Harvard, y que lidera el equipo, digamos, que está trabajando en la discusión y el debate respecto al tratado pandémico en particular. Es un honor tenerlos con nosotros. Además, la doctora Patricia García, también médico salubrista, investigadora y miembro de la facultad, del equipo docente de la facultad. Ha sido ministra de Salud en el 2017 y también tiene una presencia importante en términos de discutir temas e intervenciones en salud pública en el país. Entonces es un gusto tenerlos con nosotros para discutir este tema, sobre todo saber un poco, muchos de ustedes ya deben estar al tanto, digamos, o haber estado involucrados. De hecho, hace unos meses, al comienzo de año, tuvimos un seminario, un evento también relacionado al tratado pandémico. Este es el segundo y estamos esperando hacer un tercero a inicios del próximo año para hacer un poco el seguimiento de los debates al respecto, ¿no? Entonces la idea ahora es justamente conocer un poco más sobre por qué es importante este tratado, los objetivos y procesos en los que estamos inmersos y un poco hacia dónde, qué sigue de aquí o en qué momento de este proceso estamos. Quiero tal vez un poco la dinámica. Tenemos a los invitados, a los asistentes, que van a poder levantar la mano y tener la palabra para hacer comentarios después de las 3 presentaciones, que estábamos calculando unos 10-15 minutos cada uno para tener espacio para las rondas de preguntas. Quiero agradecer o mencionar, digamos, la presencia de varios colegas y miembros de la universidad que están aquí con nosotros. Nos acompaña el vicerrector de investigación, doctor Carlos Cáceres. También nos acompaña el profesor honorario, emérito, perdón, Alejandro Llanos, el profesor Alfonso Buchiquén, vicedecano de investigación. Vicedecano de investigación, y varios otros colegas de sociedad civil y de academia que tengo el gusto de ir leyendo sus nombres aquí. Entonces, bienvenidos a todos y les doy la palabra. Empezaríamos entonces con la primera presentación mientras Laura se va uniendo. Adelante. Perfecto.
Muchísimas gracias, Ruth, por organizar justamente esta reunión para hablar acerca de este tema. Vamos a cambiar un poquito el orden que habíamos planeado. Laura debía haber comenzado, pero creo que también a- va a ser bueno poder terminar con lo que ella iba a iniciar. No creo que eso vaya a, a mellar de ninguna forma la presentación. Entonces voy a compartir mi pantalla, si me lo permiten, y de lo primero que quisiera, ¿pueden ver mi pantalla ahora? ¿Sí? Perfecto. Entonces, nosotros habíamos organizado la presentación de modo que queríamos hablar por qué un tratado pandémico en términos generales y por qué para Sudamérica. Luego hablar de cómo se ha dado el proceso, hablar dónde estamos ahora y cerrar un poco concretando nuevamente los mensajes más importantes que tienen que ver con el tratado pandémico. Eh, lo que vamos a mover es la importancia del tratado pandémico para Latinoamérica hacia el final, y yo voy a comenzar presentándoles un poco qué es lo que ha pasado, un poco cómo ha ido el proceso con respecto al tratado pandémico. Primero que nada, quisiera también mencionar que tanto Laura como Jorge, como yo, somos miembros de este grupo de académicos y expertos eh, trabajando a nivel global, eh, entre otras cosas, el tema de cómo debería plantearse la preparación frente a pandemias. Y este grupo se denomina el Panel for a Global Public Health Convention. Entonces, como parte de las actividades, también hemos estado muy involucrados en el tema desde, digamos, nuestra mirada de qué es lo que debería, qué está pasando y cómo poner nuestra voz con respecto a lo que va sucediendo. Y en el caso de nosotros tres, que somos latinoamericanos, nuestra preocupación también tiene que ver con lo que vamos a discutir acerca de Latinoamérica. Entonces comienzo. El tratado pandémico. Primero, ¿cómo comienza esto? Realmente no tengo que repetir lo que ha significado la pandemia para la humanidad y también para la región latinoamericana, que siendo una de las regiones, habiendo sido una de las regiones que más ha sufrido por esta pandemia. Pero una de las cosas que hemos visto, además, es que ha habido un fracaso catastrófico de la comunidad internacional en mostrar solidaridad y equidad en respuesta a esta pandemia por el coronavirus. Y esto se ha estado discutiendo en diferentes medios y creo que todos sabemos que las vacunas no llegaban a tiempo, faltaron insumos, se cerraron los aeropuertos, se cerró el intercambio y quien tenía lo que tenía que responder con eso solamente. Esto se ha estado discutiendo en muchos espacios y en marzo del 2021, la Organización Mundial de la Salud, con 25 jefes de gobierno y otras agencias internacionales, hicieron un llamado conjunto extraordinario para plantear que se necesitaba un nuevo documento, y voy a decirle documento porque incluso en el inglés se han estado utilizando varios términos, acuerdos, tratados, que puedan ayudarnos a plantearnos mejores respuestas hacia el futuro y poder trabajar los temas de prevención, preparación y respuesta ante pandemias. Desde marzo del 2021, tomó hasta casi diciembre del 2021 a que la Asamblea Mundial de la Salud, en su sesión especial, finalmente estableciera la creación de lo que vendría a ser parte de la gobernanza para poder comenzar a discutir este documento. A este se le llamó el órgano de negociación intergubernamental o el INB, que iba a estar abierto a todos los Estados miembros y a los miembros asociados. Y el objetivo de este INB era comenzar la redacción y la negociación
sobre todo ese tema, la negociación de este documento, ya sea un tratado, convenio o acuerdo, u otro instrumento internacional que vieran los temas de prevención, preparación y respuesta ante pandemias. Inicialmente este documento se le conocía como el WHO-CA+, y no solamente redactarlo, sino negociarlo con miras a su adopción. En su primera reunión, la INB eligió a lo que vendrían a ser los miembros del buró de la INB. Y en esa elección realmente lo que se planteó fue basarse en un equilibrio geográfico y también tomando en cuenta los diferentes niveles de desarrollo de los países. Y lo que se planteó es que hubieran dos copresidentes, uno de los Países Bajos, otro de Sudáfrica, y 4 vicepresidentes, que incluyeron a Brasil, a Egipto, a Japón y a Tailandia. Y el apoyo secretarial iba a ser dado por la Organización Mundial de la Salud. Además, en esta primera reunión se quedó que el resultado clave de las negociaciones sería un proyecto de instrumento que debería someterse a la consideración de la Asamblea Mundial de la Salud, la número 77, que se va a dar en mayo del 2024. Esto significa que ya se tiene, desde que se inició, se tiene de antemano ya una fecha límite en la que se debería tener el proyecto del instrumento. En la segunda reunión del INB se decidió que el acuerdo sería jurídicamente vinculante. Y esta es una cuestión importante. Eso significa que no es solamente otro documento, sino que deberían tener, los acuerdos deberían tener esta vinculación para poder responder a ellos. Lo que sí es que podrían haber elementos dentro de todo el documento que sean vinculantes o no vinculantes, pero en general este es un documento que va más allá de lo que anteriormente se había tenido como el Reglamento Sanitario Internacional, que es más bien un documento técnico, ¿ok? La idea es que sea un documento jurídicamente vinculante. Ahora, este documento se plantea como una oportunidad única. Y cuando se discute que este documento debería abordar las desigualdades sistémicas en el acceso a productos y tecnologías de salud que sabemos que obstaculizaron la respuesta al COVID-19. Y además debería ayudar a abordar esas desigualdades que hay dentro y entre los Estados miembros de la OMS. Eso significa tratar de ver el tema de las capacidades para prevenir, preparar y responder a emergencias en salud pública, epidemias y pandemias. O sea, es decir, no solamente reconocerlas, sino cómo tratar de evitar esas desigualdades y ayudar a los países a tener el nivel que se requiere para tener una buena respuesta. Además, una oportunidad única para abordar los problemas del personal de salud, discutir los temas de la financiación de la salud y los cuidados, y también su relación con la cobertura sanitaria universal, y sobre todo, ver también el tema de la recuperación del sistema de salud, la investigación y el desarrollo de productos relacionados con la pandemia. Entonces, se vio esta oportunidad grande de abordar todos estos temas dentro de este documento. Ahora, como se imaginarán, esto ha sido y sigue siendo un proceso largo de negociaciones. El nuevo tratado, por lo menos, debe ser el resultado de un proceso de consulta que ya se ha ido dando a lo largo del 2022 y del 2023. Y han habido aportes de diversos grupos de trabajo, como por ejemplo el grupo de trabajo de fortalecimiento de la preparación y respuesta de la OMS a las emergencias sanitarias. También han habido aportes de los Estados miembros y también de otras partes interesadas de la sociedad civil, los académicos, este mismo panel del cual nosotros formamos parte, y han habido espacios como rondas de consulta públicas, han habido consultas regionales de la OMS,
Han habido reuniones con partes interesadas, han habido consultas informales enfocadas con expertos en varias áreas y también con este grupo de trabajo sobre las enmiendas que se están trabajando al Reglamento Sanitario Internacional, que ya viene desde casi el 2005. Entonces, han habido procesos de trabajo tratando de escuchar a diversos públicos, pero nuevamente esto es un proceso también de negociación. El borrador cero, que seguramente ustedes deben haber escuchado, le llamaban el Zero Draft, se lanzó o se difundió en realidad en febrero 1 de este año. Este documento se lanzó justamente para opiniones y se han recibido comentarios al respecto. Este documento cero estaba estructurado con un preámbulo, una visión, tenía 8 capítulos y 38 artículos en total. Si bien es cierto, incluía aspectos de equidad, fortalecimiento y mantenimiento de capacidades, coordinación, colaboración y cooperación, financiamiento para la prevención, preparación, respuesta y recuperación de pandemias, también hablaba acerca de algunos arreglos institucionales. Y se dieron varios meses para recibir comentarios de las partes interesadas para que luego el INB en los siguientes meses pudiera tratar de incorporar esos comentarios y continuar las negociaciones. Varios aspectos fueron sugeridos y creo que hubieron muchos grupos que coincidieron luego de leer este draft cero. Y estos son algunos de los aspectos más importantes, diría yo, y que también nosotros como parte del panel mencionamos. Uno de los temas era que el documento debería tener líneas claras de acción y de rendición de cuentas antes y durante una crisis. Antes, obviamente, porque es necesario abordar claramente el tema de la preparación, es importante, tan importante como durante la crisis y post. La segunda cosa que también se estuvo discutiendo que era necesario que se incorporara dentro de este documento cero era poder incluir incentivos que promuevan la toma de las acciones correctas. ¿A qué nos referimos? A que lo que hemos vivido durante el COVID claramente nos enseña que la gran mayoría de incentivos que existen a nivel global y probablemente dentro de los países también son incentivos perversos, contrarios a poder compartir o poder, digamos, reportar lo que sucede en los países, porque cuando esto pasa, inmediatamente la respuesta global es cerrar las puertas o cerrar los accesos o cerrar los aeropuertos, lo que pasó con Sudáfrica cuando, por ejemplo, sus científicos descubrieron que había un nuevo tipo de coronavirus en el momento en ese momento, el Omicron. Entonces, eso resultó ser un incentivo negativo. Entonces, es necesario que se incluyan incentivos que promuevan, por el contrario, la toma de acciones que sean correctas, como por ejemplo reportar tempranamente. Y entre esos podrían haber apoyos financieros, apoyos técnicos para los países que reportan, obviamente, y obviamente también se necesita apoyo financiero y técnico para aquellos países con menos recursos, para que hayan menos inequidades y puedan tener mejores respuestas. Y además, una cosa importante que se planteó es que se necesita un sistema global que monitoree, es decir, una estructura de gobernanza que pueda monitorear qué es lo que sucede y además que asegure el respeto a las disposiciones del tratado. En inglés, y no sé si se traduce también en el español, pero es un poco ponerle dientes a esto. Pero este sistema global que monitoree, la idea sería que fuera un sistema global independiente. Ahora, existen experiencias sobre sistemas globales con autoridad efectiva para realmente trabajar sobre mecanismos de rendición de cuentas para proteger a las personas, como los que estamos planteando. Y una de las cosas que se discutió fue que en 1945, por ejemplo, cientos de miles de personas murieron como consecuencia de los ataques nucleares durante la Segunda Guerra Mundial.
Y poco después, el Organismo Internacional de Energía Atómica fue fundado con facultades suficientes para realizar inspecciones in situ e investigar potenciales violaciones al tratado o a los tratados que ya se habían planteado anteriormente de no proliferación nuclear. Es decir, se plantea el tratado con disposiciones y luego se crea un organismo independiente que tenga las facultades para poder asegurarse que haya una rendición de cuentas y se cumplan las cosas como deberían cumplirse. Ahora, y esto ya es casi para terminar, han habido muchos comentarios y discusiones en esos 4 o 5 áreas que les he mencionado. Solamente quiero redondear algunas utilizando el mensaje que dio Helen Clark. Me imagino que ustedes conocen ese nombre, la primer ministro de Nueva Zelanda, y ella hizo estos comentarios ante la 4ª reunión del INB. Una de las cuestiones que es clara es que el tratado pandémico debería establecer un conjunto de normas que garanticen que un brote no desemboque en una pandemia devastadora. Creo que es importante tener claro que los brotes son inevitables, pero que las decisiones políticas adoptadas por los Estados miembros pueden evitar pandemias. Y con esto lo que se está diciendo es realmente se está empujando a que los gobiernos y los estados tomen responsabilidades, pero también se ha estado hablando acerca de responsabilidades compartidas y además niveles de responsabilidades dependiendo de cuáles sean las condiciones y las capacidades de los países. La otra cuestión que es sumamente importante es que para contener las amenazas de pandemia, los brotes de enfermedades infecciosas, estos deben contenerse donde y cuando ocurran, con las herramientas adecuadas. Y para eso se necesita un sistema que permita el acceso equitativo. Y una de las cosas que es importantísimo, que ya lo mencionó y también se ha dicho, es que esto requiere centros de investigación y desarrollo en redes regionales y subregionales, con acceso abierto a plataformas tecnológicas, etcétera, para poder adaptar las herramientas. Y por eso, o sea, este tema de la región y temas regionales es sumamente importante y también nos preocupa qué es lo que va a pasar aquí en Latinoamérica, dado que África está avanzando mucho en su región. Y finalmente, creo que haciendo hincapié también, la rendición de cuentas es crítica y debe incluir un seguimiento independiente que debería incluirse explícitamente en este borrador. Creo que con estas cosas yo redondeo hasta donde se quedó con los comentarios al borrador 0 y le doy la palabra a Jorge, quien va a seguirnos contando qué fue lo que pasó luego de este borrador 0. Adelante, Jorge. Gracias. Dejo de compartir. Muchísimas gracias, Patricia. Muchas gracias a la Universidad Peruana Cayetano Heredia por esta invitación. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias, bueno, también veo aquí a mi amigo de hace muchos años, que ahora es vicerrector de investigación de la universidad. Gracias, Carlos, por unirte. Y bueno, ya regresando al tema, aunque originalmente teníamos planeado que Laura pudiera dar un panorama general, no sé si se unió, se va a unir al rato, pero si no, puede mostrarlo al final, porque es un aspecto un poco más global de tipo político de la región, que siempre será bienvenido en esta discusión. Vi un comentario que quiero abordarlo antes de empezar, donde Carlos Salguero nos dice que quiere aclarar que el Reglamento Sanitario Internacional 2005 es hoy el único marco legalmente vinculante para los estados parte de la Organización Mundial de la Salud, lo cual es correcto. Eso, ese Reglamento Sanitario Internacional en paralelo se está revisando también para hacerle algunas adaptaciones o actualizaciones, pero la idea es que este otro, el Tratado Pandémico, también sea legalmente vinculante, pero son aspectos como más generales
más de tipo de políticas y de decisiones de tipo político de los estados, y el reglamento sanitario, bueno, es una cuestión más técnica, más enfocada a cuestiones, especificaciones de tipo técnico, epidemiológico y de salud pública. Regresando un poco a lo que me pidió Patricia que comentara en dónde estamos actualmente. Como decía Patricia, bueno, si bien vieron que el llamado de la OMS y de otros estados o gobiernos para tener un tratado fue hecho en marzo, realmente se aprobó para que se iniciara el proceso no en marzo del 2021, sino hasta diciembre del 2021, porque durante ese tiempo, entre marzo del 2021, no, de hecho, desde el inicio de la pandemia, pero especialmente en el llamado de la OMS en marzo del 2021 hasta diciembre del 2021, la mayoría de los países no estaban de acuerdo en tener un tratado. De hecho, estaban cuestionando el que se necesitara un tratado, y de repente lo que muchos vimos que generó, motivó que por prácticamente unanimidad todos los países dijeran sí necesitamos un tratado, fue cuando Sudáfrica y Botswana reportaron el descubrimiento de la variante Omicron y el mundo entró en pánico. Afortunadamente el Omicron no fue tan letal como las variantes Alfa y Delta, pero efectivamente generó pánico a nivel mundial, y si bien esto se reportó a finales de diciembre, a principios de diciembre ya estaba aprobado por unanimidad de todos los países que se necesitaba un tratado sobre pandemias. Y por esto, para muchos de nosotros que habíamos estado trabajando en la idea de tener una convención, le estábamos llamando originalmente, habíamos publicado una propuesta en The Lancet en mayo del 2021, aunque lo veníamos trabajando desde principios de enero, incluso desde antes de que empezara la pandemia, la idea de una Convención Mundial de Salud Pública, que para nosotros no era tanto para fortalecer a la Organización Mundial de la Salud, sino para acordar las nuevas reglas del juego que deberían de tener los países entre sí, sobre todo para la cooperación, colaboración, intercambio de información, diseño de políticas de manera conjunta para abordar este tipo de riesgos sanitarios. Y fue en eso que estábamos cuando llegó la pandemia, y entonces generó mucho interés la propuesta, que muchas participaron, y después fundamos este panel para la Global Public Health Convention Panel, para la Convención Mundial de Salud Pública, que una de nuestras miembros, de hecho, fue llamada por el gobierno de Sudáfrica y es uno de los coordinadores del grupo negociador del acuerdo sobre pandemias. Pero ya llegando a esto, lo que nos hemos dado cuenta es que cada vez que sale una nueva versión, antes de que saliera la versión 0, había una nueva versión, había otra versión, la versión 0 fue una versión nueva, en octubre salió otra versión, y cada vez que salen nuevas versiones, como que va perdiendo fuerza, va perdiendo dientes, va perdiendo palabras. Anteriormente decía qué debería hacer cada país. Actualmente usan mucho la palabra de acuerdo a su contexto, si las leyes lo permiten, de acuerdo al contexto nacional, y muchas palabras sobre alentar, se comprometen a alentar, ¿no? Entonces, sí notamos mucho que cada vez va perdiendo un poco fuerza este tratado, aunque por otro lado va ganando consenso. Y esto es como una cuestión, en inglés se llama trade-off, o algo así de ganar-perder. Mientras se gana más consenso, se debilita más el tratado, porque entonces todos están de acuerdo cuando les dicen deberán alentar la producción, deberán de alentar al sector privado para que haga esto, deberán alentar a esto y esto otro, pues todo el mundo está de acuerdo en alentar, porque finalmente cuando pidan cuentas, usted alentó, pues los alentamos, pero tampoco los pudimos obligar, pero el tratado no dice que debamos de obligar. Entonces, esto lo hemos estado viendo. De hecho, en la penúltima versión
del tratado y ahorita les muestro un poco del análisis que hemos estado haciendo. No lo hemos publicado, pero tengo allí algunos datos del análisis que hemos estado haciendo y cómo cada vez va perdiendo un poco de fuerza. Esto es preocupante, pero al mismo tiempo va ganando consenso. Y entonces uno se pregunta, ¿será mejor un instrumento ampliamente consensuado, aprobado por unanimidad, aunque sea muy vago? ¿O será mejor un instrumento más aterrizado, más fuerte, aunque no sea aprobado por todos, aunque no inicie con todos? Y un poco la experiencia dice, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio, cuando se estableció y se creó la Organización Mundial de Comercio, no todos los países participaron, participaron unos pocos. Después, cuando empezaron a ver los beneficios de ser miembros de la Organización Mundial de Comercio, muchos empezaron a unirse porque había incentivos, porque había algunas oportunidades de hacer negocios y que a su país le fuese mejor. Entonces se empezaron a unir. Uno de los últimos en unirse a la Organización Mundial de Comercio ya fue en este siglo, fue China. Y a partir de que se unió, bueno, ya sabemos el milagro económico chino. Pero esto también uno piensa, bueno, será mejor que haya un tratado pandémico más aterrizado, con más fuerzas y mayores incentivos, más fuerza y mayores incentivos, y que después los demás países se unan, o es mejor un tratado pandémico, como se parece que va en este sentido, más general, más global, donde básicamente se comprometan a observar una serie de principios. Y ahora voy a compartir mi pantalla para mostrarles un poco los principios que tiene la versión más actual de este tratado pandémico. Entonces, creo que sí puedo compartir pantalla, ¿cierto, Ro? Sí, sí puedes compartir. Sí, Marca compartir abajo. sí. Permítame un tantito. Creo que es esto lo que tengo que compartir. Ok, los principios del acuerdo pandémico actualmente, la versión 30 de octubre del 2023, que es la más actual. El primer principio es respeto a derechos humanos, lo cual creo que todo el mundo va a estar de acuerdo. Yo me congratulo porque anteriormente el primer principio era soberanía. Entonces pensaba, bueno, ¿por qué soberanía tiene que ser el primero de un acuerdo mundial? Pero bueno, dejaron el de porque a los gobiernos les interesa mucho que se resalte la cuestión de la soberanía y nadie está en contra de la soberanía, pero esto es un acuerdo para ponerse es un acuerdo pandémico para que todos estén de acuerdo en observar una serie de elementos, principios, reglas para el manejo, para la compartición, compartir información epidemiológica y tomar una serie de pasos. Pero bueno, el segundo es soberanía. El tercero es equidad, lo cual creo que lo había mencionado, bueno, lo mencionó definitivamente Patricia varias veces. Se aborda mucho el tema de la inequidad que hubo durante esta pandemia en el acceso a bienes de salud pública global que deberían de ser equitativos y que no lo fueron. Creo que desde las mascarillas al principio no había suficientes, después los ventiladores tampoco había suficientes, después las vacunas tampoco había suficientes y cuando las hubo un acaparamiento por países productores y poco a poco fueron liberando las vacunas a otros. Fue una situación de inequidad abrumante. Se creó esta iniciativa de COVAX que finalmente no funcionó bien, al menos definitivamente no funcionó bien para América Latina. Otro principio es el de responsabilidad. El otro principio es reconocimiento de diferentes niveles de capacidad, porque se debe reconocer que no todos los países están igual de preparados para enfrentar brotes epidémicos o incluso emergencias de salud pública de preocupación internacional.
y mucho menos pandemias. Entonces, por lo tanto, al reconocer diferentes niveles de capacidad, se tiene que reconocer que hay países que requieren apoyo normalmente que es de tipo financiero adicional para incrementar su nivel de capacidad. Está el concepto de solidaridad, que esto viene mucho para países que pueden, sobre todo, aportar financieramente y otros que pueden aportar técnicamente. Viene el otro principio, que es el de transparencia, otro principio, que es el de rendición de cuentas, el noveno, que es el de inclusividad, el décimo, que es de ciencia y evidencia, que parece como muy para los que nos dedicamos a la salud pública, como, porque hay que resaltar la ciencia y evidencia, de eso debería de ser todo, pero bueno, no, hay que resaltarlo, sobre todo porque en esta pandemia de repente no fue la ciencia y evidencia que marcaron muchas de las rutas de algunos países o incluso dentro de algunos países la información o la infodemia que se le llamó, lanzando información que no tenía nada que ver con la ciencia, nada que ver con la ciencia ni con la evidencia. La proporcionalidad, que también está un poco ligada al Reglamento Sanitario Internacional 2005. El otro es la privacidad, protección de datos y confidencialidad. Y esos son los 12 principios en los que se basa el acuerdo pandémico, al menos la versión que ahora se somete a negociación y que en teoría va a ser aprobada en mayo del próximo año, es decir, dentro de 6 meses. Pero pues se ha cuestionado y se cuestionó durante la reunión de alto nivel que hubo ahora en Nueva York sobre pandemias, si era mejor aprobar en mayo una versión, porque hay el compromiso de apoyarlo en mayo, o posponerlo a cuando se tenga una versión más acabada, no solo más acabada, sino que todos estén de acuerdo en que esto debe ser fortalecido. Para algunos de nosotros, y sé que algunas personas en otros países, incluso hay gran oposición por grupos un poco extremistas en Estados Unidos y el Reino Unido contra este acuerdo, porque consideran que es una forma de crear un gobierno mundial que le va a decir a los países qué hacer, qué no hacer y los va a supervisar. Y si bien en el caso de la energía atómica, efectivamente, el monitoreo y la vigilancia de cualquier cuestión de energía atómica es altamente fiscalizable y si no la cumplen, acarrean sanciones los países, como le está pasando al caso de Irán. En este caso, pues no creemos que va a llegar a ese nivel, porque finalmente la salud pública, por más que hayamos pasado por esta pandemia, muchos no creemos que esté a ese nivel de prioridad el número uno a nivel mundial. Cada vez el que sí está ganando prioridad a nivel mundial es el cambio climático, yo creo que por razones obvias, pero también otras cuestiones que son completamente obligatorias y pasan por arriba de la soberanía de los países, que los países han estado de acuerdo en que esos son las reglas y que las tienen que cumplir. Por ejemplo, el reglamento para aviación internacional. Todos los países lo cumplen y si no lo cumplen, sus aviones no vuelan. Al menos no vuelan fuera de los confines de su propio país. Entonces, hay cuestiones que los países sí han aceptado, que están por arriba de su soberanía y que los tienen que cumplir, porque si no sufren consecuencias. Y hay otros que es muy difícil que los cumplan o que los quieran cumplir, aun cuando, en el caso de las pandemias, pues estos no respetan las fronteras geográficas o políticas que nosotros mismos y nuestros países nos han establecido, ¿no? Por más que quiera uno proteger sus fronteras de una pandemia, finalmente llega por un lado o por el otro y finalmente se difunde o se esparce por todos lados. Pero bueno, no hemos llegado a ese nivel, no creemos que se va a llegar a ese nivel, pero sí ponerlo como una cuestión de contexto. Ahora les voy a presentar un análisis muy inicial que estamos haciendo del comparativo de la versión, de la última versión y de la versión previa, que entre esas dos versiones hay 2 semanas de diferencia.
Y lo que hicimos es un análisis inicial de conceptos clave de este tratado pandémico, ¿no? Entonces, el comparativo de la versión sin editar del acuerdo pandémico del 16 de octubre del 2023, que fue de 29 páginas, a la versión final del texto a negociar del acuerdo pandémico, es decir, versión final del texto a negociar. Este no es el acuerdo pandémico final, pero es el texto que se va a negociar del 30 de octubre, es decir, 2 semanas después. Y cuando uno dice, bueno, si fue editado, pues seguramente lo acortaron porque tenía demasiadas palabras. No, incluso lo alargaron. Era 29 páginas y ahora es 30 páginas. Pero algunos conceptos clave es interesante ver cómo va. Por ejemplo, el tema de cooperación, colaboración es claramente en 30 páginas es mencionado esos dos conceptos. En la versión sin editar era 41 veces, en la versión editada es 31 veces de cualquier forma. Este es un claro tratado de cooperación y colaboración y simplemente la repetición de la palabra te lo deja muy claro. Es un acuerdo de cooperación y colaboración. Esto está mencionado 31 veces en 30 páginas. Después viene otro concepto, financiamiento y financiación. Está mencionado, originalmente estaba mencionado 38 veces, ahora está mencionado solo 20 veces, a pesar de que ampliaron el número de páginas, redujeron el número de menciones al financiamiento y a la financiación. Supongo que ahora fueron más cautos o algunos países que sienten que podrían ser obligados a donar y apoyar financieramente empezaron a reducir el peso del financiamiento y la financiación. Y lo curioso es que no hay mención alguna a la existencia del Fondo Pandémico o al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y malaria, cuyo uno de sus componentes de aunque se llame SIDA, tuberculosis y malaria, su cuarto componente es fortalecimiento de los sistemas de salud y es el organismo multilateral que más invierte en fortalecimiento de los sistemas de salud en el mundo. En estos, para los próximos 3 años, ellos tienen comprometidos 3,000 millones de dólares en apoyo a países, pero ninguno de los dos está mencionado, a pesar de que el tratado habla de la creación de 2 fondos para pandemias y no mencionan los existentes. Eso es muy interesante para algunos que estamos analizando esto, ya lo hemos resaltado tanto en el Fondo Pandémico como en el Fondo Mundial, que no son mencionados. Equidad y equitativo, esos conceptos sí están muy resaltados. Esto no quiere decir que vengan como obligatorios, pero sí vienen resaltados muchas veces la cuestión de la equidad, equitativo. También la coordinación y coordinar está muy resaltado. Entonces, sí es un acuerdo para cooperar, para colaborar, para coordinarse. Y sí hace mucho énfasis en la equidad y en que sea equitativo. Pero entonces el financiamiento y financiación, que antes tenía como el segundo concepto más mencionado, ahora pasó al cuarto lugar. Hay otro concepto que empezó un poco controversial, que fue muy mencionado y fue sorpresivo, que en la versión preliminar, la de 2 semanas antes del final, se mencionase mucho los derechos de propiedad, el licenciamiento, los aspectos de derecho de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que se llaman en inglés TRIPS, y la cuestión de las patentes. Antes fuera mencionado 19 veces, ahora 17, pero Alemania, en cuanto salió la versión sin editar, expresó fuerte oposición para que estos conceptos se incorporen en la discusión de un tratado sobre pandemias, porque Alemania es un fuerte defensor de las patentes y piensa que eso no se debe discutir aquí, que esa discusión se debe dar en la Organización Mundial de Comercio y no en la Organización Mundial de la Salud. Posiblemente algunos otros países europeos, incluso Estados Unidos pudiera ser, que también se unan a Alemania y entonces ya no sean ni 17 veces que se menciona esto, sino un menor número de veces. Disculpa, Jorge, ¿Sí? tengan 2 minutos para dar la palabra a Laura. Beneficios se refiere a, por ejemplo, cuando un país libremente comparte su información de secuenciación genómica
y otro país desarrolla la vacuna y después el que compartió la información de secuenciación genómica no tiene derechos sobre la vacuna, a pesar de que usaron su información para desarrollar la vacuna. Entonces, este concepto también es mencionado. Comunidad es comunidad, también está mencionado. Transparencia estaba mencionado 8 veces, ahora se bajó solo a 2. Creo que va a quedar como un principio. Parece que el concepto de transparencia no fue muy atractivo en la última discusión. Genética, secuenciación genética, esas al menos está mencionado 10 veces. Rendición de cuentas 5 veces, solidaridad 3 veces, evaluación 2 veces, sociedad civil 2 veces, incentivos, a pesar de que era una de las razones para el tratado, solo está mencionada una vez. Universidades o instituciones académicas están mencionadas solo una vez. Cumplir o hacer cumplir este tratado 0 veces está mencionado. Entonces, pues ahí queda. Esta vez se incluyó en estas últimas versiones la idea de crear un mecanismo, una especie de fondo de compensación financiera para las personas afectadas por la reacción adversa a las nuevas vacunas pandémicas y se desarrollará una estrategia para apoyarlas para el 2026. Entonces, como ven, esto ha sido muy interesante para los que lo estamos analizando, pero también muy preocupante para algunos que quisiéramos que fuera un tratado más fuerte. Sin embargo, para muchos pensamos que va perdiendo fuerza y seguramente la cuestión de las patentes o se elimina por completo o queda muy reducida y se le deja a la Organización Mundial de Comercio. Hasta ahí dejaría el análisis de la última versión del tratado o el acuerdo pandémico al momento. Muchas gracias por la interesante presentación y los contrastes, sobre todo, son bien importantes y estoy seguro que van a motivar muchas preguntas y comentarios al final de las presentaciones. Pasamos, le podemos dar la bienvenida. Felizmente pudo conectarse Laura Chinchilla con nosotros. No sé si estás... Sí, bienvenida al miércoles de salud pública. Te damos la palabra de una vez para no quitarte más tiempo. Muchas gracias, Ruth. Y lo primero que debo decir es que me disculpo. Esta cosa de coordinar entre personas que tenemos franjas horarias diferentes, pero a veces no tan diferentes, es margen de 1 hora o lo que sea, nos traiciona y la verdad que yo entendí que era a las 6 hora mía, pero creo que el error fue efectivamente mío. Así que me disculpan, estoy entrando en punto de acuerdo a lo que yo finalmente registré aquí, pero estoy segura que el error fue mío, seguro a la hora de registrarlo. Yo había preparado una especie de imágenes previas, asumiendo que yo arrancaba presentando un poco la justificación de nuestro grupo, etcétera, pero estoy segurísima que ya entre Patricia y Jorge han logrado cubrir este aspecto. De manera que voy a dejar de lado más bien la presentación, en donde además también recordaba a la audiencia el golpe tan terrible, tan devastador, que particularmente América Latina tuvo que experimentar como resultado de la pandemia, pero especialmente del hecho de que no contábamos en la región con las estrategias y los instrumentos necesarios para enfrentar esa pandemia. Creo que en ese también particular, en relación con el golpe especialmente devastador que América Latina experimentó, es mucho lo que ya se ha discutido, que se ha ilustrado. Fue la región con más altas tasas de mortalidad, pero no solamente fue los efectos en la salud de los latinoamericanos, los efectos en la economía, los efectos en la ampliación de las brechas sociales, los efectos, por ejemplo, sobre la niñez y la juventud. 40% de los niños y jóvenes latinoamericanos quedaron totalmente desconectados de la educación durante el periodo. En fin, todos, en todos los frentes, América Latina pagó un precio altísimo. Cuando analizamos un poco por qué,
somos muy dados a recargar la mano en los sectores de salud. Y si bien es cierto, hay muchas reformas de fondo pendientes para mejorar el acceso a sistemas de mayor calidad de salud en nuestros países, tenemos que decir, y viniendo precisamente de ese sector, que quizás los fallos mayores estuvieron en la política, en quienes tenían que tomar con oportunidad y de acuerdo a los criterios científicos y técnicos de los expertos, las decisiones y las medidas que debían adoptarse. También hablo de la política cuando empezamos a ver que una vez que ya salieron vacunas o se contó con más equipos para enfrentar la situación, no se quiso considerar criterios de solidaridad global para hacer llegar esos equipos, esos instrumentos, esas vacunas con consideraciones de justicia hacia los países que tenían menor acceso a las mismas. Entonces, lo digo porque si hoy surgiera una pandemia más, que ojalá no sea así, vamos a tener exactamente a los mismos líderes, a los mismos políticos, a los mismos gobiernos tomando las decisiones frente a una catástrofe como estas. Y entonces la pregunta aquí es ¿qué cambiamos? ¿Qué podemos cambiar para evitar que se vuelva a pasar por el mismo sufrimiento que pasamos ya con la pandemia del COVID-19? No podemos cambiar a los políticos, no podemos cambiar a los gobiernos. Casi yo diría que en este momento en América Latina estamos en una situación todavía más compleja. Hay algunos líderes que han llegado con posiciones negacionistas, están creciendo en algunos parlamentos este tipo, digamos, de posiciones negacionistas de la ciencia y de los datos, de manera que la única forma que tenemos para poder fortalecer la capacidad institucional de nuestros países frente a futuras pandemias es a través del sistema multilateral, es decir, irnos a fortalecer las instituciones del sistema multilateral para que entren a actuar en caso de una amenaza global como lo es una pandemia. Y de ahí que el tratado sea fundamental. Ese es un tema que nos tiene que concerner a todos. De ahí también que entonces yo aprovecho esta breve intervención para hacer un llamado a que no dejemos esto única y exclusivamente en manos de los gobiernos o en manos de los parlamentos. La voluntad política no es una variable independiente. Los políticos se mueven en función del clamor de la gente, de las encuestas, de la forma en que la gente se moviliza, de las demandas que les plantean. Si no logramos crear un movimiento que más bien movilice la base de las poblaciones, sectores de la sociedad civil, gremios ligados a la salud, etcétera, nos va a costar muchísimo que podamos en América Latina hacer valer la voluntad de los gobernantes para apoyar este tratado de pandemias. Así que vaya pues la oportunidad de intervenir aquí para hacerles un llamado. Estamos nosotros, por supuesto, desde el panel que integramos, estamos trabajando en la medida de nuestras posibilidades con los gobiernos, con los parlamentos. No vamos a claudicar, pero tenemos muy claro que tenemos que formar conciencia en los sectores de la población para que hagan valer su voz y hagan valer sus preocupaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios y el llamado, digamos, a la acción respecto a cómo estar prevenidos, digamos, y qué podemos hacer para evitar que encontrarnos en una situación tan precaria de respuesta frente a futuras intervenciones, ¿no? Y sobre todo cómo compensar o evaluar cambios que reduzcan las inequidades a la hora de responder que han sido tan evidentes en en nuestra región sobre todo, pero en el mundo en general. Muchísimas gracias a los tres panelistas. Yo tengo algunas preguntas, pero quisiera dejar tal vez primero a los asistentes que
levanten la mano efectivamente para intervenir. Tenemos ya una mano levantada. Déjenme ver quién es. Alejandro Llanos. Ay, no lo veo. Aquí. Adelante. No se puede. Sí, ahora sí, te escuchamos. Bien, Bienvenido. gracias. Me pareció muy interesante, los felicito. Este tratado pandémico me parece interesante. Sin embargo, yo quería hacer 3 comentarios. Primero es que salud solo no tiene el impacto ni el liderazgo de producir los cambios. Por ejemplo, en el Perú tiene que necesariamente estar involucrado el MEF. Y entonces yo creo que tiene que simultáneamente el socio importante es economía y finanzas. Si no, no camina. Seamos realistas. Entonces, lo que hemos visto nosotros aquí, vivimos un mundo muy complicado. Estamos queriendo que sea solidario, pero las potencias son hegemónicas. Perú, con un país con tantas dificultades, a nosotros nos confiscaron vuelos que traían insumos a Perú. Entonces, eso no va a ser la excepción. Tenemos que prepararnos para los escenarios feos. Entonces, mi primer comentario es que tiene que traer economía y finanzas. La segunda es lo que dijo la doctora Chinchilla. Los políticos son políticos y van a actuar como políticos. Entonces, la decisión política precoz, oportuna, pocas veces se da. Y cuando se da, usualmente, el ejemplo es China, ¿no? Que lo ejerció políticamente, decisiones oportunas, hasta con fuerza militar, pero en la práctica la pandemia lo desborda porque es un fenómeno biológico que supera la parte política. Y entonces ahí yo creo que la contraparte es el fortalecimiento de la salud pública de los países, especialmente la atención primaria de salud. O sea, si nosotros no fortalecemos, o sea, como nosotros mismos para poder sobrevivir, ya la ayuda va a llegar. Pero si nosotros no somos fuertes en una atención primaria de salud y tenemos líneas fuertes, no vamos a estar dependiendo solo de un apoyo internacional. Yo creo que esa es la gran lección para mí que me ha dejado la pandemia. Y finalmente, ¿cómo se va a hacer esto para ganar un espacio de decisión? O sea, que nos hagan caso, o que les hagan caso ahora, ¿no? En un mundo tan polarizado. Gracias. Gracias, Alejandro. ¿Les parece si recogemos 2, 3 preguntas primero y luego abrimos otra ronda para responder a los comentarios o preguntas? Seguimos entonces con Jürgen Rueda y después Alfonso y Rosalía. Axel. Adelante. ¿Se me escucha? Sí. Genial, muchas gracias. Qué interesante ponencia. Tengo algunos comentarios también. Bueno, uno que va más al tema de los mecanismos de negociación. ¿Cuál sería, o sea, qué plantea el tratado sobre los mecanismos de negociación con Estados Unidos, ¿no? Porque siendo Estados Unidos, o teniendo Estados Unidos más de 108,6 millones de casos detectados, 1 millón de muertes por COVID-19 y 3.513 muertes por COVID por millón de personas, siendo el número 1 de los países afectados, o sea, independientemente de las políticas equitativas o no equitativas que se haya tomado, cómo iniciar las negociaciones teniendo estos datos, ¿no? Asimismo, vi que también el tema de la, perdón,
de los derechos humanos, es el primer punto del documento. Quería también saber si es que se ha tocado el tema, por ejemplo, de que ya en algunos países ciertos mecanismos de acción respecto a la pandemia, independientemente del outcome, han sido declarados ilegales o poco acertados, y que lo cual vendría justamente al tercer punto que quiero comentar sobre que toca el tratado sobre la rendición de cuentas con la población y con las personas involucradas en el desarrollo de mecanismos para el afronte de las pandemias. Muchas gracias. Gracias. Alfonso, Nino. Debemos poder escuchar, a ver. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Buenas tardes. Quiero felicitarlos por la exposición. Es un tema que interesante, pero también bien complicado el tema, porque es un tema político, ¿no? Entonces probablemente nos estamos llenando el mundo de líderes terraplanistas y negativistas, ¿no? Entonces, digamos, va a ser cada vez más complicado lograr el consenso de los países. Pero también hay una gran cantidad de países como Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, que están federalizados. Hay federaciones donde hay cierta autonomía financiera. Por ejemplo, en el Perú todavía no tenemos regiones, pero todavía siguen siendo satélites, ¿no? Pero en otros países tienen, por ejemplo, en Brasil tienen cierta autonomía para decidir. Por ejemplo, cuando ha habido las vacunas, me acuerdo que había contra la polio, para hacer campaña no hacían muchos estados, no, se opusieron, pero uno lideró y empezó viendo digamos, los resultados, empezó a jalar los otros. Entonces, ¿cómo tener, o sea, no ver al país como un todo, sino también cuáles son sus temas, su estructura organizativa que hay que abordar? También hay municipios fuertes, ¿no? Bogotá, Lima, supongo México, de trabajar a esos niveles que también tienen un peso muy fuerte en las decisiones políticas de los estados. Y lo otro creo que lo que dice el doctor Llanos, cómo por ejemplo involucrar a la OCDE o la OCDE en poner como un indicador económico la solidaridad, ¿no? La solidaridad sanitaria relacionada con la solidaridad económica, ¿no? Como un valor de derechos humanos y de avance, de modernización, ¿no? De recabar un poco Entonces, cómo, digamos, trabajar con los estados subnacionales para llegar a un consenso respecto a esta agenda, ¿no? Gracias. Gracias, Alfonso. Rosa Elvira. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si se me escucha. Creo que sí. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy actualmente médico residente de primer año de la especialidad de Administración y Gestión en Salud de la Cayetano Heredia, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y agradezco el espacio que han permitido escuchar grandes ponencias y grandes personajes también. Mi pregunta es más un poco personal para cada uno de los tres expositores. ¿Qué rol creen que ocupa el gestor en salud en estos temas de pandemia? ¿Ustedes creen que es un actor importante que debe inmiscuirse también en temas políticos o debe, como se dice, abocarse a lo suyo y mantenerse al margen de la política? Porque si bien es cierto, el tema de la pandemia era un tema de salubridad, también, como lo hemos escuchado en esta noche, es un tema bastante político, si es que no es 100% político. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta y comentario. Segundo, te damos la palabra y con eso podemos retomar, cerrar un poco esta primera ronda. Adelante. Muy buenas noches a todos los ponentes. Es un grato momento en el cual nosotros podemos también visorar un poco el panorama mundial. Con respecto a mi pregunta es, ¿cuáles serían las características o lineamientos de las personas que están abogadas en salud pública? Ya sabemos que esto tiene dos grandes engranajes, que es lo social y lo político, en cuanto a políticas de Estado versus a una política de gobierno, ya que sabemos que esta última es muy cambiante, ¿no? En cambio, las políticas de Estado, pues, nosotros visoramos a largo plazo. ¿Cómo sería para las personas o entidades
enfocarnos en estas políticas de Estados en cuanto a salud pública de maneras óptimas? Esa sería mi pregunta, gracias. Gracias. Segundo, tal vez yo, solo una pregunta más en función a lo que han ido comentando. En realidad, ustedes y algunas de las preguntas. ¿Cuál es el rol, por ejemplo, que le queda o que tiene la academia en este panorama? Porque veíamos en la comparación también que hacía Jorge hace un momento que está mencionada casi si una o ninguna vez, ¿no es cierto? Y entonces un poco cómo quedamos en esta figura o qué podemos hacer en este espacio y momento. Y otra también más amplia en términos de los cambios en el proceso de negociación, que darían la impresión de que los puntos que están siendo reducidos o negociados, digamos, y saliendo del tratado, terminan siendo aquellos más vinculados o que permitirían reducir más las inequidades o que abordan más el problema de las desigualdades e inequidades, ¿no? Los temas comerciales, los temas de distribución, etcétera, que es lo que de alguna manera orientado, es el objetivo, el propósito fundamental o que motivó inicialmente el tratado, ¿no? Entonces, surgían ahí algunas preguntas desde mi lado y les devuelvo la palabra para hacer otra ronda de respuestas y comentarios a ustedes. En el orden que prefieran responder. Tal vez, Jorge. Bueno, trataré de responder algunas. Yo creo que el primer comentario lo puede abordar mucho mejor la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, porque era una cuestión más de panorámica global y política, que creo que pues es como el anillo al dedo para Laura. Yo voy a abordar algunas de las otros, por ejemplo, cómo abordar el tema con estados, regiones y municipios. Lo están dejando en el tratado, en el acuerdo mundial, como pues no a discreción, pero un poco ese es el término de la soberanía, de que cada país miembro decide cómo implementar ese tratado en cada uno de los estados, regiones o municipios y cómo deberá de asegurar de que ese acuerdo mundial sobre pandemias también sea implementado en el país. Entonces, yo creo que eso depende más bien de la cuestión política interna de cada país, de cómo aborda estos temas, sobre todo si son de tema de salud pública, porque en algunos países son más centralizados, en otros más descentralizados. No podría abordar mucho eso porque depende de cada país. El rol del gestor en salud, creo que es del gestor en salud el que dentro de los especialistas en salud, el que tiene mayor posibilidad de interpretar la evidencia a un lenguaje que los políticos puedan entender. Porque a veces muchos científicos que manejan cuestiones muy técnicas, muy básicas, no saben comunicar esa información a los políticos y los políticos no son expertos en el tema para entender cómo interpretar. Y justamente el rol de los gestores en salud, al menos como yo lo entiendo desde el punto de vista de México, de ese tipo de formación de gestores, son los que logran interpretar la evidencia científica a un lenguaje que lo puedan entender los políticos y los tomadores de decisiones. Entonces, yo creo que ese es importantísimo, porque si no, pues hablan en dos lenguajes completamente diferentes. Alguien podrá estar hablando de secuenciación genómica y el político no entiende qué es eso antes de que alguien se lo pueda interpretar y saber qué hacer con esa información. La negociación con Estados Unidos es complicada. Yo creo que es, junto con China, uno de los países más complicados en este acuerdo sobre pandemias, porque inicialmente se le estaba llamando tratado sobre pandemias y justamente fue por Estados Unidos que se modificó el lenguaje y no se usa la palabra tratado, porque en Estados Unidos tratado significa que lo tiene que ratificar el Senado
y el presidente de Estados Unidos no tiene posibilidad realmente de que el Senado le apruebe algo así. Entonces, sí, el rol de Estados Unidos, para bien o para mal, es fundamental de que esté del lado positivo del tratado. No sabemos si es China el que le bajó de intensidad a que se utilice la palabra transparencia más veces en el tratado, pero bueno, pues obviamente las dos grandes potencias pueden influir para bien o para mal. En cuanto pues, a las políticas de Estado, definitivamente se están dejando a nivel de cada país. El rol de la academia, yo creo que puede ser muy importante, y de hecho este análisis que estamos haciendo del acuerdo es desde la academia. El trabajo que hicimos de la propuesta original también vino de un esfuerzo que estuvimos haciendo con la Universidad de Miami. Actualmente el panel para la salud pública, para el Global Public Health Convention Panel, recibe el apoyo del análisis desde una universidad en Malasia. Esta reunión inicial que hemos tenido para ver cómo puede abordar Latinoamérica como el región la cuestión de preparación para pandemias, pues se hizo desde un nivel de una reunión convocada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es decir, yo creo que independientemente que en el acuerdo solo una vez se haya mencionado a las instituciones académicas y nada más, y casi que por cortesía lo mencionaron, eso no quiere decir que se deba limitar el sector académico a que está al margen. Al contrario, la crítica, el análisis, las propuestas, la generación de ideas tienen que venir de este sector académico. En cuestión de los insumos, en el acuerdo se menciona la creación de una red mundial de insumos de salud pública y logística, de insumos y logística de insumos de salud pública global, que son como los que se necesitan a nivel mundial. Estas buenas intenciones, y pues está bien que haya buenas intenciones en un acuerdo. Para mí, el COVAX no funcionó, también eran muy buenas intenciones. Entonces, yo creo que esta cuestión tendrá que ser analizada con mayor detalle, a ver si realmente se recibe el apoyo de todos los gobiernos. Y la cuestión está más general de política, que yo estoy de acuerdo con lo que mencionó Alejandro, pero yo casi que invitaría a Laura que lo aborde mejor que cualquiera de nosotros, creo. Hasta ahí dejaría yo mis respuestas. Gracias. ¿Quieres, Laura, comentar? Y yo termino. Como gustes, Patrick. Bueno, si quieres, entro yo y tú cierras este ronda de preguntas. Me han parecido todas interesantísimas. Y apuntan mucho a las preocupaciones estas del rol de la política, el rol del Estado, vis a vis liderazgos locales, cómo, ¿verdad?, los científicos, los académicos participan de un proceso que al final inevitablemente estará en manos de los políticos decidir. En fin, está lleno, digamos, de este tipo de preocupaciones, todas ellas absolutamente válidas. Yo empiezo por, digamos, recordar que hay algunos procesos que están en general gravitando de manera muy negativa sobre todo lo que tenga que ver con el fortalecimiento de mecanismos de cooperación global. Y ya eso por sí entonces hace que este tratado sea un desafío. Es decir, el tratado precisamente se está discutiendo en uno de los peores momentos que vive el mundo desde el punto de vista, digamos, de los compromisos con la cooperación global y con el sistema multilateral. Básicamente, muy de la mano
de estos liderazgos de corte más bien nacionalista que han venido surgiendo en muchas regiones del mundo. El problema no es solamente con un tratado de pandemias, el problema también es, por ejemplo, con hacer valer los acuerdos de París en materia de cambio climático. Los acuerdos son con hacer respetar lo que tanto costó a la gente los avances en materia de la Organización Mundial del Comercio. En fin, son muchas en este momento las dinámicas que lo que buscan es debilitar, atomizar los esfuerzos de cooperación en lugar de hacerlas converger. Por eso entonces es que no podemos dejar esto en manos de los políticos, porque esto es de la gente. Estamos diciendo que la gente tiene derecho al acceso a la salud. Y claro, como algunos nos dicen por ahí, no se trata de olvidar las tareas que tenemos pendientes al interior de nuestros países, es decir, la tarea de hacer de nuestros sistemas de salud sistemas más accesibles, ojalá con cobertura universal, de buena calidad, etcétera, es una tarea que tiene que ir a la par de estas luchas. Pero entonces es cuando preguntan cuál es el rol de la academia, cuál es el rol de los gestores de salud, es un rol fundamental. Tienen que convertirse verdaderamente en quienes defienden y avanzan la causa a favor de un tratado en materia de pandemias, porque mírenlo al revés, los políticos se metieron con ustedes. O sea, de pronto vimos a los políticos parados ante un podio negando que no era cierto que las vacunas eran buenas, negando que no era cierto que las medidas de contención eran buenas, negando ni siquiera que había una pandemia en algunos lugares. Bueno, si los políticos se metieron con ustedes, si los políticos se metieron con la ciencia de la peor manera posible, que es negándola o desconociéndola, bueno, ustedes tienen todo el derecho de golpear la mesa y decir, un momentico, a la ciencia se le escucha, porque al final se trata del bien común. Entonces yo sí creo que viene una época en que, al igual que ha sucedido con los activistas en materia de cambio climático, la gente que viene desde todos estos sectores que son científicos, son tecnólogos, son también abogados, son académicos, necesitamos que esa movilización se ve también en torno al tratado de pandemias, no solamente tratando de traducir algunos términos en lenguaje más accesible, como lo decía Jorge, para los políticos, también para la gente. Y algo muy importante, por ahí también se mencionó el riesgo de la polarización. Si no hacemos nada por enfrentar los discursos negacionistas que sí ya vienen posicionándose particularmente en nuestra región en contra del tratado de pandemias, esta guerra de narrativa la vamos a perder. Hay un riesgo de polarizar, desgraciadamente lo hay, pero no vamos a dejar de decir la verdad, los que estamos de este lado. En favor del tratado de pandemias y en favor de que se mejore todo lo que es la cooperación global para poder defendernos mejor ante estas amenazas globales. No hay tal de que hay cesión de soberanía. Cuando estamos hablando de amenazas de naturaleza global que no tocan la puerta para entrar a un país y devastar a su población, las políticas tienen que ser igualmente de corte global. De manera que me parece que el rol de todos ustedes va a ser fundamental en el proceso que viene, no solamente ayudando a difundir el mensaje, organizando reuniones como estas, tratando de incidir, escribir, decir en revistas científicas, en periódicos, etcétera, sino también, llegado el momento, incidiendo en las discusiones que van a tener lugar en los congresos y en los gobiernos. Muchas gracias, Laura, porque realmente has enfocado y has englobado básicamente muchas de las preguntas y de las preocupaciones que hemos sentido en este momento. Una de las cosas que yo quiero retomar es el punto de inicio de esto. Frente a una amenaza global, necesitamos respuestas globales. Y de esto se trata el tratado, en realidad. O sea, el tratado lo que está pretendiendo es justamente que a nivel global los gobiernos, que son lo más global que tienen los países, que incluye a todos los diferentes sectores, deberían
comprometerse a ciertas acciones de tal manera que juntos podamos responder a una amenaza global. Y nuevamente, no son palabras cuando decimos que para que el mundo y todos estemos seguros, todos y cada uno de nosotros de manera independiente también tiene que estarlo. Entonces, retomando un poco la preocupación y una de las preocupaciones, por ejemplo, que tenemos, retomando lo que comentó Alejandro, por ejemplo, es que a nivel de Latinoamérica e incluso a nivel de Perú, vemos que muchas veces, primero, la participación del tratado pandémico no se está entendiendo como una participación de gobierno. Se piensa que solamente debería ser el Ministerio de Salud, pero en realidad quienes hacen las negociaciones más bien es otro de los ministerios, el de Relaciones Exteriores, pero esto debería ser una respuesta de gobierno, de gobierno. Y eso es lo que está faltando. Pero más aún, en el caso de la región latinoamericana, para poder tener fuerza, porque ya lo hemos visto, existe polarización, existe todo el tema de la geopolítica y definitivamente la salud pública está muy ligada al tema político. Así es. Entonces, para poder trabajar mejor, lo que se necesitaría dentro de la región latinoamericana es justamente poder tener respuestas regionales, como las que se están conformando a nivel de África. Desafortunadamente eso no está pasando y es un tema que es crítico y probablemente desde nuestro rol de la academia, con nuestras redes, etcétera, deberíamos tratar de, por un lado, llevar el mensaje más claro a los políticos que deberían entenderlo, a los académicos para poder ayudar también a que la población lo entienda. Laura lo ha dicho claro, no hay político que no tenga una base. La base son las personas. Y este es el concepto más, creo, importante, la preocupación de que este tratado, que debería permitirnos tener una respuesta global con la participación de los gobiernos, está perdiendo fuerza, está perdiendo dientes. Ya lo dijo Jorge al inicio, hay dos caminos, ¿no? Tener un saludo a la bandera. En el Perú decimos un saludo a la bandera, algo que es muy laxo, o sea, grandes intenciones, ¿ok? Con todos de acuerdo, un saludo a la bandera con todos de acuerdo, o tener un documento que realmente aborde los temas que se requiere, aunque no sean todos los países que estén vinculados, pero que habría por lo menos por regiones, tendremos que participar para plantear esa dicotomía y cuál es la que realmente necesitamos. Ahí paro. Muchas gracias por los comentarios. Creo que tenemos algunas preguntas más, un comentario más de los asistentes. Vamos a darle la palabra a Javier y si se anima alguien más antes de cerrar la mesa. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias. Buenas noches por la presentación. Muy interesante lo que se ha expuesto sobre la pandemia, pero un comentario y una pregunta. El comentario es, bueno, definitivamente necesitamos un tratado pandémico porque el Reglamento Sanitario Internacional es limitado, no aborda temas que el tratado sí toca, como propiedad intelectual, transferencia de tecnología, centro de investigación, y eso es importante porque eso es parte clave para afrontar una pandemia, ha sido clave para afrontar la pandemia, pero este tratado se viene negociando en ausencia de un diagnóstico global de lo que hemos pasado en pandemia. Tenemos diagnósticos parciales, pero no hay un diagnóstico global que me diga y me explique, por ejemplo, por qué no funcionó COVAX, como se mencionó, por qué no funcionó la solidaridad, por qué no funcionan los productos desarrollados en los hubs de Sudáfrica o de Brasil, porque tienen vacunas y corren el riesgo de salir al mercado porque pueden ser demandados por las patentes. Entonces, ahí hay una experiencia que hay que rescatarla. ¿Por qué no ha funcionado la decisión ministerial de la OMC sobre el uso de las salvaguardas? Ningún país ha utilizado esta decisión ministerial. Y entonces hay que analizar qué está pasando y por qué no utilizado, porque en el tratado se escribe lo mismo, utilizar las salvaguardas, pero eso no funciona, porque no funciona de esa manera. Entonces, y además de ausencia de un diagnóstico global para entender con mayor precisión el problema, tampoco tenemos un análisis de actores
y de los intereses, o el análisis de autores, por ejemplo, los intereses de la industria farmacéutica de Europa son diferentes a los intereses de la industria farmacéutica de Brasil, de Argentina o de Cuba, que fue el único país que logró desarrollar vacunas. Si entendemos muy bien este análisis de actores, podríamos tener mejores precisiones y llegar a acuerdos precisos. Y ahí va la pregunta. Sí es necesario, y se ha mencionado en las presentaciones, generar centros de investigación para el desarrollo de tecnologías que puedan responder a estas pandemias. Y para desarrollar centros de investigación sí se necesita transferencia de tecnología, se necesita usar los conocimientos protegidos por pandemias, que hasta ahora no ha funcionado la edición ministerial, y se necesita el financiamiento para poder desarrollar y poder responder como región en el desarrollo de tecnología, solamente hablando de este aspecto. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? ¿No? Si no tenemos el diagnóstico y este análisis de actores, ¿cuál sería la propuesta o hasta dónde podríamos llegar en esta negociación donde negocian países que no pueden obligar a un privado a liberar información y sabemos que los privados, la industria farmacéutica de Europa, Estados Unidos, tienen el conocimiento que ha sido generado con financiamientos públicos y también lo sabemos. Entonces, ¿cuál sería la propuesta frente a ese escenario y en ausencia de instrumentos que son claves para entender mejor la situación, ¿no? Gracias. No sé si hay alguna pregunta más, si no, devuelvo la palabra a la mesa. Aquí. Bueno, si me perdóname, Jorge, nada más para así recordarles, si estoy tratando de ver si puedo mandar algún documento aquí en el chat que está abierto de los participantes, para enviarles un enlace. Quiero recordarles que hubo un panel independiente encabezado por una ex primera ministra de Nueva Zelanda, que fue además directora del PNUD a nivel global, una mujer con mucha experiencia en temas de desarrollo y de multilateralismo, que rindió algunos informes en relación con el manejo de la pandemia. Me parece que ese es uno de los documentos más robustos que se han utilizado. No quiere decir esto que no tenga razón Javier de que puede ser necesario complementar con algunos otros estudios, particularmente para algunas regiones y países, pero me parece que este documento es un buen punto de partida que obviamente el panel al que pertenecemos pues utilizó para llegar a algunas de las conclusiones. Yo les voy a compartir el link aquí en el chat de los participantes. Muchas gracias. Gracias, Laura. No sé si Jorge o Patricia quieren comentar algo más. Pues solo comentar que efectivamente este análisis diagnóstico, hay algunos diagnósticos iniciales, por supuesto, y este abordaje que mencionó Laura sobre el panel independiente fue uno de los documentos base que se han utilizado para el acuerdo pandémico. Desafortunadamente, pues hay muchas opiniones de diferentes países y algunos países tienen mucho interés en proteger, ahora sí que valga la redundancia, mucho interés en proteger los intereses de las compañías farmacéuticas que están basadas en ellos, sobre todo, por ejemplo, Alemania de inmediato, en cuanto vio tantas menciones y referencias a la cuestión de la propiedad intelectual y de tratar de que hubiera licenciación y que se usaran las salvaguardias de la OMC, rápidamente mencionó que era prácticamente no había forma de seguir negociando si se incluyese el lenguaje ahí, porque ellos consideraban que ese lenguaje se debe discutir en la Organización Mundial de Comercio y no en un tratado o en un acuerdo pandémico. Pero ahí están esos intereses y como decía Laura, la otra cuestión es el punto de, yo creo que también podemos aprender de la pandemia de VIH, ¿no? Mucho de lo que se logró en VIH fue por la presión social, la movilización comunitaria, incluso la organización de los afectados que se movieron. Si bien no se logró eliminar la cuestión de los patentes, se logró un acuerdo mundial para acceso al tratamiento antirretroviral y se dieron oportunidades para que, por ejemplo, la India
produjera genéricos de versiones de patentes, que son las que más se venden en el mundo y que eso es lo que llega a la mayoría de los países en vías de desarrollo. Y hay ese acceso, al menos hasta el momento, prácticamente todos los países tienen acceso a estos medicamentos que no han perdido patentes, pero que se ha permitido que algunos países en materia de acceso lo logren a través de la compra de los genéricos. Entonces, puede ser que podamos aprender de las lecciones del VIH también. Totalmente de acuerdo con la cuestión de la transferencia de tecnología. Esto se menciona en una parte del acuerdo, si está mencionado. Yo no podría decir que no está mencionado, si está mencionado. Y para mí la parte lamentable es que no hayan reconocido que hay un fondo para pandemias que fue creado este año y que ya empezó a apoyar con recursos a algunos países. Desafortunadamente el fondo no está completamente financiado. Pusieron por el momento creo a $350 millones. Van a sacar una nueva convocatoria y tiene que ver con producción también de bienes que tienen que ver con la salud pública, incluyendo vacunas. Depende, algunos que son para fortalecimiento de laboratorios, algunas que son para fortalecimiento de cadenas de suministro, y también el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria está financiando este fortalecimiento. Sin embargo, los recursos aún son muy limitados. Y yo sí pienso que en el tratado deben reconocer la existencia de estos dos fondos, sobre todo para que se financien ampliamente. Y este tema tal vez debería ser abordado en la reunión del G20 el año próximo, que va a ser en Brasil. Y bueno, Brasil ahora tiene la presidencia del G20 y bueno, ellos podrían empezar a poner el ejemplo. Fue el G20 el que hace un año creó el Fondo sobre Pandemias. Desafortunadamente, como dije, todavía no está completamente financiado a niveles que ellos esperaban, que era de $10,000 millones al año. Tienen por el momento 2,000 millones y eso para este año y creo todavía para el año próximo no han podido incrementar, pero en esa situación está. Y gracias. Sí, yo quería dar, porque ya estamos casi como para ir cerrando, quería dar digamos, un mensaje positivo, ¿ok? Porque parece que estuviéramos y en realidad estamos compartiendo un poco de las frustraciones que vemos, porque realmente es frustrante que todos sabemos que hay cosas que se deben hacer, pero no se hacen, y que hay intereses, que está la industria farmacéutica, a la que necesitamos para que se desarrollen productos que pueden permitir mejorar la salud, vacunas, etcétera. Pero también sabemos lo que implica, ¿no? Toda esta industria y las ganancias, etcétera. Sin embargo, la parte positiva, y esa es a la parte a la que quiero ir, ¿ok? Totalmente de acuerdo, de repente no tenemos el diagnóstico perfecto de lo que ha pasado. Sin embargo, así como el documento que ha compartido Laura, han habido comisiones independientes que, por ejemplo, para el G20 han hecho un análisis de qué cosas fallaron. Academia Nacional de Medicina en los Estados Unidos y otras academias nacionales han ido haciendo también análisis. Y creo que por partes, creo que todos tenemos más o menos claro qué es lo que está pasando. Eso es por un lado. Y eso es lo que se ha tratado o se trató de plantear inicialmente en el tratado, que no es perfecto, pero que ya es, ya lo dijo también Laura, en medio de un tiempo complejo, por lo menos es una luz en el camino, ¿ok? De lo que se está trabajando. Hay otras iniciativas que se están haciendo, y lo quiero mencionar con respecto a la región, porque, por ejemplo, ya han habido varias reuniones con los bancos de desarrollo regionales y con otros grupos para tratar de identificar las capacidades que ya existen en las regiones y cuáles serían las inversiones que se requerirían para poder lograr la independencia tecnológica, que es algo a lo que tenemos que ir. Esto quedó truncado en los años 70 en regiones como Latinoamérica y hoy día se están retomando. Entonces, para mí, eso es una cuestión positiva y catalizadora, pero es cierto, es una pena
que dentro del documento los temas de financiamiento ya no se vean tan claros, pero existe existe este fondo pandémico, y aunque no tiene todo el dinero que requiere, por lo menos ya vamos viendo algo en el camino. Y para terminar, creo que el mensaje más claro es que no podemos darnos por vencidos. Tenemos que empujar desde la academia, tenemos que tratar de informar al ciudadano, informar a los periodistas, que pueden ser también formas de crear opinión, informar a los políticos, porque hay políticos buenos y hay otros que no tanto, y tenemos que tratar de participar en estas negociaciones, porque efectivamente se va a necesitar respuestas diferentes. Y en nuestra región latinoamericana necesitamos tratar de crear unidad para una respuesta que pueda permitirnos estar, para una respuesta organizada, que pueda ser una mejor respuesta. Entonces, yo diría que no miremos solamente el medio vaso vacío, veamos que ya vamos llenándolo, hemos avanzado, pero se necesita todavía seguir presionando. Gracias, Ruth. Muchas gracias a los tres en realidad y a los asistentes por los comentarios y preguntas muy relevantes sobre el tema que no termina, ¿no? Y sobre todo en el Perú, que ha habido poca todavía participación o debates públicos respecto al tratado o al tema. Entiendo que con el Ministerio de Salud, por ejemplo, todavía se está esperando respuestas, o hay respuestas tardías respecto a una posición de país que, si bien puede ser un problema, nos da la oportunidad desde la sociedad civil, desde la academia, desde los diferentes espacios sanitarios también, de involucrarnos más, de participar y de tratar de traer los temas que nos interesan y nos preocupan en la discusión, ¿no? Les agradezco muchísimo a todos ustedes por participar en este miércoles de Salud Pública. Los invitamos nuevamente a seguir uniéndose a estas discusiones y sobre todo a estar pendientes de cómo va avanzando este proceso y de pensar en espacios donde podamos seguir estando involucrados o involucrarnos en las discusiones, ¿no? Para incidir en lo que se pueda y empujar, como bien decían, para terminar con una mirada positiva, seguir reduciendo, digamos, las inequidades, las posibilidades y estar mejor preparados para lo que venga en el futuro, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente, gracias a los participantes y nos estamos viendo otro miércoles de Salud Pública el próximo mes. Hasta Muchas luego. gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Gracias, Jorge. Adiós. No, Gracias. gracias. Hasta luego.